gustaría referirme brevemente al motivo que nos llevó al Instituto a conmemorar el 40 aniversario de la entrada en vigor de la Convención de Viena de Derechos de los Tratados de 1969. Para ello tenemos que destacar los hitos importantes que hubo en el proceso que culminó el 27 de enero de 1980, que fue el día de la entrada en vigor. Estos hitos importantes, el primero fue el de que el tema se puso en... ¿Me escuchan? ¿Pueden escucharme? Sí, ¿bien? perfectamente. Sí, se escucha perfecto. Sí, Gladys, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, el primer hito fue en 1949, ya en la primera sesión que hubo de la Comisión de Derecho Internacional, entró el tema de los tratados. Y realmente es un tema que ya había venido, tenía antecedentes, pero tuvo cuatro prestigiosos redactores especiales, como fue Brierley, Lauterbach, Fitzmaurice y Sir Humphrey Baldock. Pero así todo tardó como 16 años para llegar a adoptar la misma comisión el proyecto de artículos. ¿Qué pasó? Todos los que tenemos una cierta edad y que hemos estudiado Derecho de los Tratados y abrevado en esos informes de estos relatores especiales, sabemos que había muchas discusiones, porque también había, las discusiones eran sobre todo por los distintos sistemas jurídicos y también por... Esto lo voy a hacer brevemente, que la conferencia se aprobó en 1966, se adoptó ese proyecto de artículos y se llamó la Asamblea General, lo aceptó también y llamó a la Conferencia de Viena de Derecho de los Tratados en los periodos 68 y 69. Lo que cabe resaltar que por ejemplo, la Argentina, que estuvo muy activa en esa conferencia, porque estuvimos en el comité de redacción, cuando fue aprobada, hubo 110 estados que... Cuando fue aprobada o adoptada la convención en la conferencia, hicieron nada más que 79 estados. Francia se opuso y después había otros que se abstuvieron. Entonces, es bueno recordar lo que dijo de la Guardia, ¿no? el embajador de la Guardia, que se había sentido como un fracaso, como que había habido un fracaso porque lo bueno hubiera sido aprobarla por consenso. Vamos a ver que eso no fue tan fracaso, porque después tomó una dinámica propia la convención y yo creo que finalmente terminó en un éxito. Ahora, ¿qué pasó? Porque bueno, igual la firma fue de 45, de 110 estados. Quiere decir que por eso algo había. Sobre todo, yo creo lo que dijo, ya lo conocerán los que son profesores, lo que dijo de la Guardia, que había... hubo también una cierta tensión en la conferencia porque se orientó una defensa, eso lo cito, se orientó una defensa casi ritual de los textos de la comisión, resultando sumamente arduo introducir modificaciones. Por otra parte, yo creo que eso fue un éxito, porque si después de tantos años se hubiera abierto a poner modificaciones, creo que todavía estaríamos esperando la convención. Finalmente, bueno, después de esto, de los 45, ¿cuándo iba a entrar en vigencia? Cuando pasaran 30 días de la última, del último instrumento de ratificación o de adhesión. Y eso ocurrió justamente en el año, el 27 de enero creo que fue del 1980. Bueno,
Entonces, por eso podemos decir, si nos quedamos con lo que pasó en la conferencia, podríamos creer que realmente la convención pudo haber sido un fracaso en cuanto a los números de votaciones. Ahora realmente hay 116 estados que la han o ratificado o se han adherido. Pero, como dije hace un rato, y creo que, no sé si estarán de acuerdo, ¿se oye? Si estarán de acuerdo, que tomó una dinámica propia. La convención, que ya era muy codificatoria, pero todo lo que fue desarrollo progresivo fue transformándose en derecho consuetudinario. En esto tuvo mucho que ver, para mí, la Corte Internacional de Justicia, que si uno lee los fallos, ve que siempre dice de alguna institución, de alguna figura de la convención, que es derecho consuetudinario, y entonces, bueno, esto por más que no esté en todos los estados, se aplican esas normas a todos los estados. Así que me parece que lo que se consideraba un fracaso, en realidad por la propia convención, pasó a ser un éxito. Para mí es un éxito. Como se dan cuenta, me encanta la convención. Bueno, yo creo que ahora, dichas estas pocas palabras como introducción, porque si no eran 3 temas separados, vamos a empezar. Aldana está por ahí. Aldana Rohr para presentar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Gladys, por cederme la palabra. Muchas gracias a Alberto por las cálidas palabras de apertura y a todos los participantes por sumarse de manera virtual a este seminario, que contará con las intervenciones de distinguidos expositores que disertarán sobre aspectos de relevancia en ocasión, como ya mencionaron, del 40º aniversario de la entrada en vigor de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Bueno, en lo personal he tenido el placer de escucharlos en persona en distintos ámbitos a nuestros queridos expositores y hoy me alegra presentarlos por este medio para que los disfrutemos entre todos. El seminario se va a estructurar en 3 exposiciones de 20 minutos cada uno y al finalizar abriremos un espacio para preguntas. Al respecto, les invito a todos los participantes a que formulen las preguntas a través del chat de la sala y al finalizar las iremos utilizando y dirigiendo al expositor que corresponda. En primer lugar, vamos a contar con la exposición de Gerardo Ezequiel Bompadre, quien hablará respecto de la práctica argentina en materia de tratados, con especial referencia a los acuerdos en forma simplificada. Seguidamente, hablará Omar Álvarez respecto de la aplicación provisional de los tratados. Y por último, Mónica Pinto, quien disertará acerca de los tratados de derechos humanos a la luz de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Bueno, sin más preámbulos, les presento al ministro Gerardo Ezequiel Bompadre, que es abogado y egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Actualmente reviste la categoría de ministro plenipotenciario de primera clase. En la Cancillería se desempeñó en la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales y en la Dirección General de Consejería Legal. Fue director de Asistencia Jurídica Internacional y de 2018 es director de Tratados. En el exterior se desempeñó en las embajadas argentinas en Australia y en Canadá y en la misión permanente ante la OEA. Ministro Bompadre, muchas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra y la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Aldana, por la presentación. Muchísimas gracias al CARI y al Instituto de Derecho Internacional del Consejo por la invitación a participar en este seminario. Mi presentación se va a concentrar especialmente en los aspectos prácticos relacionados con la celebración de los tratados. Entiendo que desde la perspectiva de la Dirección de Tratados tenemos una oportunidad única para comentar y hacer partícipes a aquellos interesados en esta materia que tal vez no están vinculados directamente con la Cancillería, a conocer ese tipo de aspectos prácticos que evidentemente reflejan la puesta en práctica de la Convención de Viena. En ese sentido, bueno, quisiera señalar que esa práctica desarrollada por el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Cancillería en la celebración de tratados, obviamente tiene como marco jurídico a la Convención de Viena y a las competencias específicas asignadas en materia de tratados a la Cancillería Argentina.
Dentro de ese marco se han producido desarrollos que delinean esa práctica, especialmente la práctica actual en esta materia. Dentro de la Cancillería es obviamente la Dirección de Tratados la que tiene competencias directamente relacionadas con la celebración de estos instrumentos. Específicamente le compete a la dirección que yo tengo a cargo la redacción final de los tratados bilaterales, participar en la tramitación de las ratificaciones, reservas y denuncias, registrar y archivar los tratados que suscribe nuestro país, coordinar la publicación oficial de los mismos, preparar los plenos poderes para la firma de instrumentos internacionales, atender consultas sobre la vigencia de los tratados y participar en la tramitación de los proyectos de mensaje y ley aprobatorios de tratados. En síntesis, podríamos señalar que la Dirección de Tratados asesora a otras áreas de la Cancillería y del Poder Ejecutivo Nacional en las negociaciones que esas dependencias llevan adelante con sus contrapartes extranjeras en materia de negociación de tratados. Establecemos una coordinación con esas áreas en procura de que el final de esa negociación sea lo mejor posible. Y evidentemente, pasando de mi presentación, la negociación es la primera instancia en la celebración de los tratados. Está a cargo, como dije, de las áreas responsables de las materias que involucran a un tratado. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, se va a negociar un tratado en materia de extradición, dentro de la Cancillería, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional va a ser la responsable de llevar adelante la negociación, o si se está negociando en materia comercial, la responsable será un área con competencia en temas comerciales. Ese área que tiene a su cargo la responsabilidad de la negociación debe hacer partícipe de los proyectos que ella misma haya elaborado o haya recibido de su contraparte extranjera de otras dependencias dentro de la Cancillería para que esos proyectos sean analizados y reciban los comentarios y sugerencias que correspondan. Dentro de la Cancillería, evidentemente, hay dos áreas que tienen una participación clave en este tema, en esta revisión de los proyectos de acuerdo, que son la Dirección General de Consejería Legal y la Dirección de Tratados. En el caso del análisis que realiza la Dirección de Tratados, pueden surgir algunos comentarios y sugerencias con propuestas de cambios formales que persiguen acercar los proyectos que analizamos a los postulados de la Convención de Viena y a la práctica argentina en materia de tratados. Esos comentarios que solemos hacer y efectuar son transmitidos a las contrapartes en la negociación por las áreas que son responsables de llevar adelante esa negociación y acordar con ellas los eventuales cambios que convenga efectuar. Producto del análisis de proyectos de tratados que llevamos adelante en nuestra dirección con regularidad, nos ha permitido a lo largo del tiempo recoger una experiencia y efectuar una serie de recomendaciones que procuran avanzar hacia la preparación de los mejores textos posibles, que permitan efectuar una revisión rápida y evitar consultas reiteradas y, en definitiva, tratar de procurar que los documentos internacionales que suscriba la República Argentina sean tratados sin errores o ambigüedades que, de no detectarse, podrían, llegado el caso, dificultar la interpretación de los acuerdos y, por ende, su posterior aplicación. No quisiera entrar en demasiado. A modo de ejemplo, el tipo de recomendaciones que solemos hacer a las áreas negociadoras es que procuren señalar que las partes de un tratado sean siempre las mismas dentro del texto, es decir,
si nos referimos a la República Argentina, que a lo largo de todo el texto se menciona la República Argentina, y no gobierno de la República Argentina una vez, República Argentina en otro caso, etc. Se sugiere firmemente que se comparen los textos en todos los idiomas que se vayan a suscribir, porque nos hemos encontrado varias veces que ya en las instancias finales de preparación de los textos, al tratar de compatibilizar los textos en distintos idiomas, nos encontramos con que a veces en alguno de ellos faltan párrafos y bueno, eso es un error grave que debe solucionarse. Procuramos también que se mantenga un formato unificado en materia de identificación de párrafos y para que no haya lugar a confusiones, y que los acuerdos reciban una denominación única. Si es un tratado, que siempre hagamos referencia en el texto a un tratado y no lo mencionemos luego como un convenio o un acuerdo o viceversa. También, y si bien la Convención de Viena prevé disposiciones para resolver una cuestión como esta, si se firma un tratado sobre una materia respecto de la cual ya existe otro tratado vigente, sugerimos que se aclare en el último documento si el mismo modifica, sustituye o complementa al tratado anterior. Hay sí, dentro de las recomendaciones y prácticas que sugerimos adoptar, una importante relacionada con la entrada en vigor de los tratados, las cuales recomendamos fórmulas que hagan referencia a la notificación del cumplimiento de requisitos internos. Esta práctica se ha desarrollado para agilizar y simplificar la entrada en vigor de los tratados. Estoy haciendo referencia en particular a los tratados bilaterales. Esta práctica se materializa mediante el envío de sendas notas diplomáticas por la cual el Estado le expresa al otro el consentimiento en obligarse del tratado que ya firmó. Esta práctica tiene una ventaja respecto del intercambio de instrumentos de ratificación, que es la de no requerir un acto formal en el que deban coincidir en tiempo y lugar autoridades de cada parte, en referencia al acto de canje de instrumentos de ratificación, y también evita tener que gestionar un documento formal firmado al más alto nivel, que es el instrumento de ratificación. Evitando esos dos pasos, se permite ahorrar un tiempo considerable en la entrada en vigor de los tratados internacionales. Obviamente esta práctica está contemplada en la misma Convención de Viena, en su artículo 11 infine. Una vez concluida la negociación de un tratado bilateral, es decir, cuando ambas partes están conformes con el texto que han arribado como resultado de la negociación, el siguiente paso es la firma de los tratados. En general, y acá voy a hacer especial énfasis en aspectos prácticos e incluso hasta algunos anecdóticos, los gobiernos y las cancillerías buscan realzar las firmas de los tratados como hechos significativos dentro de una relación bilateral. Y para ello se aprovechan muchas veces las visitas de alto nivel para que los tratados puedan ser firmados por los presidentes, por cancilleres u otros ministros del Gabinete Nacional. En esos casos, los actos de firmas de tratados suelen formar parte del programa oficial de una visita, sin perjuicio de lo cual realza evidentemente su importancia, pero al mismo tiempo se nos pide y se procura que esos actos sean lo más breves posibles dentro de un programa de una visita. En los casos de las visitas de jefes de Estado, de gobierno en nuestro país, las ceremonias de firma suelen realizarse en la Casa de Gobierno o en la Residencia de Olivos. Si las visitas son a nivel de cancilleres, esas firmas tienen lugar en general en el Palacio San Martín o en el despacho del canciller. En esas ceremonias de firma, la Dirección de Tratados presta asistencia, que podríamos llamar asistencia técnica y logística, que comprende desde la preparación de los textos finales, de los originales argentinos, a veces incluso nos corresponde o nos toca preparar los originales de las contrapartes,
asistir a los firmantes, a los funcionarios firmantes en la ceremonia, proveyéndoles los textos, intercambiando con los colegas de la contraparte de los ejemplares para que los firmantes argentinos puedan suscribir tanto nuestro propio original como el original del otro país. Luego de las firmas, recuperamos esos originales firmados, el original argentino firmado, y para su posterior registro y archivo en la dirección. Cuando los tratados son firmados por más de 2 funcionarios, algo que suele ocurrir con cierta frecuencia, eso a veces requiere una organización, una coreografía especial, por llamarlo de alguna manera un poco más vulgar, pero que tiene un propósito claro, que es evitar confusiones y asegurarnos de que todos los ejemplares sean firmados por todos los firmantes. En materia de actos de firmas hay experiencias y anécdotas interesantes y algunos desafíos que hemos tenido en los últimos años que tal vez sea interesante compartir con ustedes. Por ejemplo, en la cumbre del G20 a fines de noviembre, comienzos de diciembre del 2018, en el espacio de un par de días se firmaron 22 instrumentos internacionales. Una gran mayoría con China, pero también con Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón y Turquía, entre otros países. En ese espacio de 2 días y de poco tiempo para cada una de las ceremonias, el equipo de la Dirección de Tratados tuvo que organizarse con el apoyo de nuestros colegas de ceremonial y otros para realizar actos de firmas tanto en el Palacio San Martín, Rosada, en la Residencia de Olivos, en el Centro Cultural Kirchner y en el predio Costa Salguero donde se realizó la cumbre. Otro evento similar también ocurrió en ocasión de la Conferencia sobre Cooperación Internacional el año pasado, la conferencia PAVA más 40, entre el 20 y 22 de marzo pasado, donde ahí se firmaron también en el espacio de 3 días 23 instrumentos bilaterales. Los actos de firmas, como también les decía antes, requieren una cierta brevedad demandada por las altas autoridades nacionales, implica que en algunos casos, cuando hay una gran cantidad de documentos, se realice lo que se llama la prefirma. La prefirma consiste en que, bueno, cada parte consigue la firma de sus propios ministros o autoridades antes de las ceremonias, se intercambian los funcionarios de las direcciones de tratados y recibimos los ejemplares de la contraparte ya firmados por sus propias autoridades, y en los actos de firma simplemente los ministros firman los ejemplares de la contraparte y los intercambian con sus colegas. Esto es algo importante en ocasiones donde se firman 10, 12, 15 documentos y por lo tanto el tiempo disponible para ello no es demasiado. Ahí en estas ocasiones tiene que tener presente que si bien la preparación de los textos idealmente, bueno, debería culminar con cierto tiempo de anticipación de los actos de firma, muchas veces ocurre que las negociaciones perduran hasta casi el último momento. Eso implica que cada vez que tenemos ceremonias de firma de tratados fuera del ministerio, fuera de la Cancillería, los funcionarios que participamos de esas firmas nos vamos preparados con hojas de papel tratado adicionales, con un pendrive, con los textos grabados, etcétera, y pedimos eventualmente tener acceso a computadoras e impresoras como para poder realizar los cambios de último momento que a veces son necesarios. Y les cuento que a veces eso pasa con más frecuencia de lo que uno se imagina. Quisiera, bueno, referirme rápidamente, porque ya está avanzando el tiempo, a las otras tareas que son responsabilidad de nuestra dirección, vinculadas con la celebración de tratados. En nuestra dirección se elaboran los proyectos de mensaje y ley para la aprobación legislativa de los tratados y se inicia el trámite administrativo de dichos proyectos, hasta que llegan a la firma del presidente de la Nación. Una vez que son firmados por el presidente y refrendados por el canciller y el jefe de gabinete,
ese ya mensaje del Poder Ejecutivo es transmitido al Congreso Nacional, recibiendo un número, y allí continúa su trámite legislativo. En la dirección de tratados, bueno, una parte importante de nuestra tarea es el registro de los tratados internacionales que firma nuestro país. Esa tarea de registro no es simplemente pasiva, porque implica la interpretación de las cláusulas finales de los tratados bilaterales, en especial para determinar la fecha de entrada en vigor y de terminación. Esos registros se actualizan constantemente y reflejan también, obviamente, las reservas y declaraciones que hubieran sido efectuadas por nuestro país, así como las fechas de todos los actos relevantes relacionados con el tratado: la firma, la manifestación del consentimiento, entrada en vigor, aplicación provisional si corresponde, el depósito del instrumento, denuncia, terminación o suspensión. Ahí, obviamente, también en nuestra dirección archivamos los originales de la República Argentina. También recibimos y registramos las comunicaciones que recibimos de los depositarios de los tratados multilaterales. También en la dirección se registran otro tipo de documentos de distinta naturaleza en los tratados, como declaraciones, comunicados o acuerdos interinstitucionales que no son vinculantes desde el punto de vista del derecho internacional, pero que son relevantes o importantes desde el punto de vista de las relaciones bilaterales de nuestro país. Cuando hablo de acuerdos interinstitucionales, me refiero a ese tipo de acuerdos que los organismos públicos, por ejemplo la Cancillería, firma dentro del marco de sus propias competencias y que no generan obligaciones más allá de esas competencias de cada organismo. Por otro lado, y en virtud de lo que prevé la Ley 24.080, la Dirección de Tratados tiene a su cargo la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina la fecha de entrada en vigor de los tratados, el texto de los instrumentos de ratificación o adhesión y de reservas o declaraciones que los mismos pudieran llegar a incluir, y la fecha de suspensión o determinación de los tratados cuya aplicación haya sido suspendida o que hayan sido denunciados. También la Dirección de Tratados se encarga de registrar los tratados bilaterales suscritos por nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas en función de lo previsto por el artículo 102 de la Carta. Por último, quiero hacer una referencia a una valiosa herramienta que ofrece la Cancillería, que es la Biblioteca Digital de Tratados. A través de la biblioteca se pone a disposición del público la información registrada en nuestra dirección, y básicamente se cuenta con copias digitalizadas de los tratados suscritos por nuestro país, listos para su descarga e impresión. Además del texto de los tratados, se pone a disposición una ficha relativa a la celebración y vigencia de los instrumentos. La biblioteca es un trabajo de clasificación, recopilación y digitalización que la Cancillería llevó adelante en el año 2010 con motivo de las celebraciones del Bicentenario. Incluye documentos firmados por nuestro país desde 1811 en adelante, y la información es actualizada constantemente. La mayor cantidad de registros obviamente corresponde a tratados bilaterales firmados por nuestro país, con otros países o con organismos internacionales, y a tratados multilaterales. También hay acuerdos interinstitucionales firmados por la Cancillería con otras instituciones argentinas, y algunos pocos documentos que no son tratados pero que revisten un valor histórico especial. La biblioteca es un verdadero servicio que se ofrece a la comunidad, porque brinda la posibilidad de conocer de una manera rápida y transparente los derechos y obligaciones que surgen de los tratados internacionales firmados por nuestro país durante más de 200 años. También se permite apreciar el valor histórico de esos documentos, y un detalle importante
es que la biblioteca desde el año 2016 es accesible para personas con discapacidad visual. Algunas estadísticas básicas: hay más de 8.000 acuerdos bilaterales con países registrados en la biblioteca, unos 550 acuerdos con organismos internacionales, bilaterales, entre la República y organismos internacionales, hay casi 2.400 acuerdos multilaterales, 150 documentos prácticamente de acuerdos interinstitucionales firmados por la Cancillería con otras instituciones argentinas, y poco más de una veintena de documentos históricos. Yo me imagino que buena parte de ustedes conocen la biblioteca, pero a todos aquellos que aún no la conocen, los invito a visitarla, porque, como dije, es una herramienta muy útil y que brinda un servicio que es útil, entendemos, para los académicos, para los estudiantes y para los profesionales. Bueno, quisiera, Aldana, concluir entonces con mi presentación y dejaría, bueno, ya entonces hacia el final de las presentaciones el espacio para las preguntas que pudieran surgir. Bueno, y muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a todos y a todas. Estoy viendo que en el chat de la sala están empezando a formular algunas preguntas a los fines organizativos y para centrar el debate que se pudiera generar. Les agradecería que las preguntas las formulen en relación a las exposiciones de nuestros disertantes e indicando quiénes desean que responda. Sin perjuicio de que si ellos lo desean después podrán ampliar sobre alguna cuestión en particular. Pero bueno, dicha esta aclaración, y agradeciendo nuevamente al ministro Bompadre por su interesantísima exposición, vamos a continuar con nuestro siguiente expositor, Omar Alberto Álvarez, que es profesor adjunto consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde ha dictado las materias de Derecho Internacional Público y Fuentes del Derecho Internacional. También ha dictado numerosos cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades argentinas públicas y privadas sobre el tema de Derecho Internacional, Derechos de la Integración y Mercosur. Fue codirector de 2 proyectos UBASIP, se desempeña como asesor de la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados de la Nación, ha sido director académico del Digesto Jurídico Argentino y de los Digestos Jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires y de varias provincias. Ha publicado varias obras sobre temas de su especialidad. Profesor Omar Álvarez, es un placer tenerlo con nosotros, muchas gracias, y le cedo la palabra. ¿Está por ahí? ¿Sí? Tiene el micrófono silenciado. Ahí está. Ahí lo escuchamos. Ahí está. ¿Qué Muchas tal? gracias. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, un saludo a toda la audiencia virtual. Agradezco la presencia de tanta gente y también a quienes me acompañan, a los demás expositores, a Gladys Sabia, siempre tan convocante en estos temas, al doctor Rodríguez Chavarini por llevar al CARI a estos temas, y en general a todos aquellos que están interesados en este caso en particular, en la Convención sobre Derecho de los Tratados, pero en general sobre el derecho internacional. Bueno, el tema que me asignaron en este caso es la aplicación provisional de los tratados. Es un tema que ha adquirido importancia a lo largo del tiempo. En principio, en la discusión de la Convención de Viena, no fue algo descollante, ni tampoco algo que generara demasiados problemas, me refiero a problemas teóricos y prácticos, pero a lo largo del tiempo esto generó la necesidad de profundizar la investigación en el tema. Tal es así que la Comisión de Derecho Internacional en el año 2011 lo considera un tema importante para incluir en su orden del día de trabajo, y en el 2012 nombra a un relator especial, que es José Manuel Gómez Robledo, un jurista mexicano conocido, un diplomático, y
este relator especial produce 5 informes, acompañados por memorándums de la Secretaría General para producir aportes sobre el tema, y por fin, en el 2018 y 2019, es decir, el año pasado, aunque la comisión supongo que se reunirá en en fines de junio, principios de julio, pero el tema de la pandemia cambió toda la organización del trabajo, se reunirá para darle una especie de broche final a este trabajo. Y este trabajo es una guía de aplicación provisional de tratados. Lo que va a tener mucha importancia, sabemos que existe un manual de tratados, pero esta guía sirve para darle un gran desarrollo a este tema que ha generado diversas dudas y problemas, y esta guía ayuda mucho, la guía y sus comentarios respectivos, para llevar adelante el conocimiento del tema y la profundización del tema. Es importante marcar que además de la guía, el relator especial incluyó un proyecto de cláusulas modelo para que en distintos tratados estas cláusulas modelo sirvieran para concretar de la manera más precisa posible el tema de la aplicación provisional de los tratados. También hay una bibliografía producida por el relator especial, con lo cual podemos decir que la Comisión de Derecho Internacional ha hecho un gran trabajo en este tema, ha aclarado muchas dudas y ha puesto su trabajo a consideración. En el 2020 va a recibir los informes de los distintos países para llevar adelante una tarea de divulgación y, por supuesto, de posterior aplicación de estos tratados, de esta guía sobre la aplicación provisional de los tratados. Esto para, de alguna manera, darle marco, darle contexto al tema y para mostrar la importancia que tiene, porque se ha ocupado de ese tema la Comisión de Derecho Internacional. Si tenemos que resumir el producto del trabajo de la Comisión, tendríamos que decir que hay 4 principios que tienen que regir cuando un tratado se va a aplicar provisionalmente. Uno, el principio, si ustedes quieren, porque es conocido en el derecho internacional, es el libre consentimiento de los estados o de las organizaciones internacionales. No olvidemos que este estudio que se hizo se refiere tanto a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, referida a estados, es decir, a tratados entre estados, pero también, aunque no esté vigente aún, a la Convención sobre Derecho de los Tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales entre sí, que es de 1986. De manera tal de que el trabajo contempla a las 2 convenciones y la propuesta tienen en cuenta esto porque tiene un especial apartado para las organizaciones internacionales. Bien, entonces, el primer principio es el del libre consentimiento de los estados, o para decirlo de una manera, de los sujetos de derecho internacional, así englobamos ambas posibilidades. El segundo es el tema de la flexibilidad. La aplicación provisional de un tratado, en su esencia, tiene la base, o es inherente a esta aplicación provisional, justamente la flexibilidad. Que sea flexible para superar situaciones extraordinarias o especiales que necesitan esta flexibilidad. El tercer principio a tener en cuenta sería la operatividad. Es un principio de pragmatismo, es decir, la aplicación provisional tiene justamente un carácter excepcional, porque lo lógico sería la aplicación en forma definitiva. Entonces, también aquí hay una necesidad de operatividad. Y también un principio importante es la legalidad, es decir, no podemos olvidar de que esto está inserto, este desarrollo progresivo del derecho internacional está hecho dentro del derecho internacional en general
y también respeta la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, ambas convenciones. Bien, esto como introducción. En realidad, el tema se centraliza en un solo artículo, que está justamente es el mismo en ambas convenciones, el artículo 25 de la Convención del 69 y también en la del 86. Se ha criticado este artículo porque se ha dicho que es impreciso jurídicamente, que no es de fácil comprensión, pero en realidad el artículo tiene una finalidad mucho más práctica y se discutió en el momento de aprobación de su texto porque originalmente, en lugar de llamar al artículo, titularlo como aplicación provisional, estaba titulado como, en realidad se refería a la entrada en vigor provisional. Y son dos cosas distintas. Tenemos que partir de la base que para que un tratado entre en vigencia, nosotros conocemos, lo dice el artículo 24, hablamos de la entrada en vigencia definitiva. El artículo 25, que se refiere a la aplicación provisional de los tratados, lo que nos dice es que ese tratado se aplicará provisionalmente antes de que entre en vigencia o antes de su entrada en vigor. Con lo cual nos está diciendo que ese tratado que se va a aplicar provisionalmente aún no ha entrado en vigor en forma definitiva. Pero acá hay que hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las fechas de entrada en vigencia para un tratado, tenemos una fecha general de entrada en vigencia cuando cumple los requisitos que el tratado mismo establece, pero también hay fechas de entrada en vigencia particular, que depende de cada estado, que posteriormente a la entrada en vigencia, aún puede no haber ratificado el tratado, depositado el instrumento de ratificación, y por lo tanto ese tratado con respecto a ese estado todavía no entró en vigor. Por lo cual pueden coexistir en el mismo tratado estados con respecto a los cuales el tratado haya entrado en vigor y estados con respecto a los cuales no haya entrado en vigor, pero que pueden tener la aplicación provisional de ese tratado en base a las normas del propio tratado. Y en esto hay que mencionar que, según el artículo 25, la aplicación provisional de un tratado puede ser total o parcial, o tomar todo el tratado o una parte o algunas cláusulas del tratado. Eso por un lado. Por el otro lado, el propio tratado puede disponer la aplicación provisional por una disposición expresa, pero puede haber casos en los cuales la fuente no es autónoma, no es el propio tratado, sino que la fuente es heterónoma, está en otro instrumento jurídico que pueden haber redactado a los efectos de llevar a cabo la aplicación provisional. Entonces, aquí, por eso el artículo 25, inciso primero, dice, un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor, si el propio tratado así lo dispone, fuente autónoma, o B, si los estados negociadores han convenido en ello de otro modo, fuente heterónoma, porque está en otro instrumento. Y aquí tenemos que hacer una aclaración también, porque el artículo 25 habla de estados negociadores. Es decir, un estado negociador puede solicitar la aplicación provisional del tratado si en las disposiciones del tratado está previsto. Y el tratado, el estado negociador, sabemos que ni siquiera ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado. Por supuesto que también pueden hacer los estados signatarios, porque son contratantes, pero es muy importante darse cuenta que este artículo se puede aplicar a los estados negociadores. No hay muchos artículos de la Convención de Viena que regulen la conducta de los estados negociadores como hace este artículo 25 expresamente.
También hay que tener en cuenta que la aceptación o el consentimiento para que se aplique provisionalmente un tratado es un acto de voluntad unilateral de los Estados. Y es un acto que genera efectos jurídicos, es un acto que crea normas jurídicas internacionales y crea derechos y obligaciones internacionales, porque tenemos que tener en cuenta, como efecto jurídico importante, que en tanto ese tratado haya sido consentido para su aplicación provisional, para los estados que lo hayan consentido, ese tratado va a regir como si estuviera en vigencia. Es decir, tiene vinculatoriedad y además tiene operatividad como para aplicarlo de manera inmediata. Esto hace, evidentemente, una distinción porque estaríamos aplicando un tratado para estados que no son parte de ese tratado o pueden no ser parte de ese tratado. Sin embargo, para ellos, ese tratado, mientras se aplique en forma provisional, va a ser un tratado vigente como cualquier otro tratado. Y el otro elemento importante como efecto jurídico es que ese tratado que se va a aplicar entre ellos va a ser operativo y va a generar derechos y obligaciones entre esos estados que hayan aceptado su aplicación provisional. Esto no tiene nada que ver con que después, cuando entre en vigencia definitiva, esos estados que hayan aplicado provisionalmente el tratado pueden o no pueden ser partes del tratado con vigencia definitiva. Por ahí deciden luego no manifestar su consentimiento de no obligarse definitivamente y se mantienen solamente en la aplicación provisional. Otro aspecto importante de la aplicación provisional es la motivación, es la finalidad. ¿Por qué estos tratados se aplican provisionalmente? ¿Por qué es necesario aplicar provisionalmente tratados? Hay, bueno, distintas causales para esto, pero lo que debemos tener en cuenta es que hay un periodo que va desde que se acepta la vigencia provisional, que puede ser en el momento de firmarse o puede ser posteriormente, pero siempre antes de la entrada en vigencia definitiva. En ese periodo, que puede ser más o menos largo, porque en realidad no hay reglas para esto, depende de cada uno, lo que se trata, o lo que tratan los tratados, los estados, es que el tratado se cumpla como si estuviera vigente definitivamente. Y las causales pueden derivarse de distintas razones, una de las cuales es la urgencia. Por ejemplo, en el caso de conflictos internacionales, que no se puede esperar todo el procedimiento de derecho interno para poner en ejecución las disposiciones de un tratado. Puede también darse en el caso de catástrofes naturales, que pueden generar este tipo de urgencias. E incluso nosotros estamos viviendo una pandemia, con lo cual esto también podría generar la necesidad de aplicación provisional de algunos tratados. Incluso tenemos que tener en cuenta que hay acuerdos de tipo aduanero o de tipo comercial que están vinculados a estas catástrofes naturales o estas condiciones de urgencia y que también pueden seguir el mismo destino que el tratado principal y que por lo tanto necesitan la aplicación provisional. Supongamos en el caso de la pandemia un tratado aduanero comercial para la comercialización de medicamentos de urgencia para, digamos, evitar mayores consecuencias negativas. También hay tratados que no se refieren a estas cuestiones de urgencia, sino que tienen que ver con cuestiones de flexibilidad política. Tratados de mucha importancia por su desarrollo, que tampoco pueden esperar los derechos, la aprobación por los procedimientos internos, cualquier razones políticas, razones de Estado, como pueden ser alianzas políticas, tratados de paz o tratados que puedan tener una consecuencia mucho más grave en el desarrollo de las relaciones internacionales y que por lo tanto, en lugar de esperar, o porque hay gran cantidad de estados participantes, en lugar de esperar
la inmediata, digamos, aprobación de los procedimientos de derecho interno, hacen una aplicación provisional y postergan para un momento posterior, cuando entre definitivamente en vigencia, la, digamos, puesta en marcha definitiva del tratado. También puede haber razones de precaución, o de, si ustedes quieren, es necesario a veces que un tratado se sedimente la confianza en ese tratado, el afianzamiento del tratado, y ha pasado con la propia Convención de Viena de Derecho de los Tratados, ha pasado con la Convención de Derecho del Mar, es decir, que en algunos casos puede ser útil esa aplicación provisional, porque en la medida de que algunos estados apliquen provisionalmente estos tratados, va a generar confianza para que otros se sumen y luego se produzca la entrada en vigor definitiva del tratado. También hay casos como, por ejemplo, la constitución de organizaciones internacionales. Muchas de ellas han necesitado o puede haber una cláusula dentro del tratado o un acuerdo por separado para poner en funcionamiento una organización internacional. Esto es un sistema complejo que necesita tomar determinados procedimientos previos, y para esa etapa preparatoria de la constitución de la organización internacional también ha habido tratados de aplicación provisional o cláusulas de aplicación provisional. También tenemos que tener en cuenta que cuando un tratado se está aplicando provisionalmente, y en esto es muy importante la guía que aprueba la Comisión de Derecho Internacional, rigen las mismas normas que la Convención de Derecho de los Tratados de 1969 establece, como por ejemplo con relación a las reservas. Las reservas funcionan en esta aplicación provisional de los tratados de la misma manera que funcionan con un tratado que entró en vigencia definitivamente. También las normas que hacen a la responsabilidad. También las normas que hacen a la violación o el incumplimiento de la violación grave o el incumplimiento del tratado. Hay responsabilidad por incumplimiento y también responsabilidad por actos internacionalmente ilícitos. En realidad, una vez que se ha aprobado la aplicación provisional, los estados que están unidos por este vínculo de aplicación provisional, evidentemente están unidos como si fuera el tratado, si hubiera entrado en vigencia definitiva. Por supuesto, no participan aquellos estados que no hayan consentido en la aplicación provisional, porque en realidad es facultativo o optativo para los estados aplicar o no provisionalmente un tratado. No se los obliga, no hay normas en los tratados que obliguen a la aplicación provisional. Y otro punto importante es la terminación de la aplicación provisional. ¿Cuándo termina un tratado que se está aplicando provisionalmente? La terminación más lógica sería cuando entra en vigencia definitiva. Si entra en vigencia definitiva, cesa la aplicación provisional, salvo para aquellos para los cuales no haya entrado en vigencia definitiva. Porque, como dije antes, podría darse el caso, por la vigencia particular, la fecha de vigencia particular, que un tratado entre en vigencia para muchos estados, pero que queden algunos que todavía no han manifestado en forma definitiva su consentimiento en obligarse, con respecto a los cuales ese tratado aún no va a entrar en vigencia definitiva. Pero, en principio, la forma natural es que entre en vigencia definitiva. Otra posibilidad es que un Estado obligado provisionalmente decida dejar de ser parte de ese tratado. Entonces, ¿qué hará? Notificar a los demás Estados con los que está vinculado por la aplicación provisional de su intención, y puede haber o no cláusulas con respecto a la desafectación, pero esa sería otra manera unilateral de terminación de un tratado con aplicación provisional. También puede ser el acuerdo entre varios estados provisionales,
de aplicación provisional, que están vinculados por la aplicación provisional, pueden hacerlo por un acuerdo entre algunos estados, y se aplicará a ellos, o entre todos los estados, y entonces la aplicación provisional terminará con respecto a todos. Bueno, como estamos ya avanzados con el tiempo, lo único que quiero mostrarles es un ejemplo importante para Argentina con respecto a esta aplicación provisional. Y es el famoso memorándum de Argentina e Irán, firmado el 27 de enero del 2013, que luego fue declarado inconstitucional por una Cámara y por la Cámara de Casación, y que, bueno, en estos momentos, teóricamente, este tratado no solamente es inconstitucional, sino que no habría entrado en vigencia. Con este punto, quiero mencionar únicamente un artículo de este tratado, el artículo 7º, que dice: este acuerdo, se refiere al memorándum, luego de ser firmado, será remitido conjuntamente por ambos cancilleres al secretario general de Interpol en cumplimiento a requisitos exigidos por Interpol con relación a este caso. Esto se refería a las famosas alertas rojas, digamos, emitidas por Interpol con respecto a personas jerarcas iraníes que habían sido, digamos, por la justicia argentina, se había pedido su detención internacional. Este artículo, en realidad, es un artículo de aplicación provisional, aunque no lo diga, y además se cumplió. Es decir, una vez firmado este acuerdo, los cancilleres remitieron al secretario general de Interpol, digamos, el tratado, como muestra de que ese tratado había tenido principio de ejecución y, en alguna medida, estaba aplicado provisionalmente. Por supuesto que luego el tratado no se aplicó. ¿Por qué? Porque Irán, nosotros seguimos todos los procedimientos internos, pero Irán no lo hizo, y al no hacerlo, evidentemente, el tratado no siguió adelante. ¿Cuándo entraba en vigencia este tratado? Según el propio tratado, entraba en vigencia después del intercambio de la última nota verbal informando que los requisitos internos para su aprobación o ratificación han sido cumplimentados. Esto en realidad nunca sucedió, porque nunca hubo este intercambio, como decía el embajador, el ministro Bompadre, con respecto a las notas reversales o el canje de notas que daban por sentado la voluntad de ambos estados. Esto nunca sucedió. Ahora, lo que es importante a los efectos del tema que estoy exponiendo es que este tratado tuvo una cláusula de aplicación provisional que ambos estados cumplieron, pero que evidentemente luego el tratado no entró en vigencia, a pesar de que hubiera entrado en vigencia provisional por este artículo. Bueno, les agradezco, espero haber hecho un aporte importante en este tema, y esperemos las demás exposiciones. Bueno, la de Mónica Pinto especialmente, que es la que nos sigue, y le agradezco a todos la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Omar Álvarez. Por último, pero no menos importante, me complace presentar a Mónica Pinto. Mónica Pinto es profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue profesora titular de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y Garantías, y decana en el periodo del año 2010 y hasta el 2018. Es miembro del Instituto de Derecho Internacional, integra la Comisión de Expertos en Verificación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Mónica Pinto, ejerció varios mandatos para la Comisión y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Doctora Mónica Pinto, le cedo la pantalla y la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aldana. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias al CARI por convocarnos en la persona de Alberto Rodríguez Chavarini, y las gracias eternas a esta institución en la que uno ha estado tantos años y creo que está creciendo con ella. Gracias a la querida Gladys por convocar esto. Nada de lo que haga Gladys es susceptible de que uno se niegue. Y gracias a todos ustedes por estar allí. Hay tantos conocidos. Yo voy a recuperar el saludo en uno solo que hacía mucho que no veía,
y es el embajador Enrique Candioti. Me causó un lindo placer verlo en la pantalla. Bueno, ya perdí 40 segundos. Como a Gladys, a mí me encanta la Convención de Viena también. Creo que es una de las cosas más útiles que uno ha estudiado con los años. Y creo que estos tratados de derechos humanos que voy a tratar de analizar a la luz de la Convención de Viena son efectivamente tratados en el sentido de la definición que da la Convención, son instrumentos interestatales, regidos por el derecho internacional, que constan en uno o más instrumentos conexos. Así que son tratados de esos que prevé el artículo 2.1a de la Convención. Pero también son tratados que tienen algunos datos interesantes. Si bien son interestatales en la elaboración y en la determinación de las partes, son tratados internacionales, es decir, un poco más amplio que interestatales en cuanto a los sujetos involucrados. Los tratados de derechos humanos prevén obligaciones para los estados, pero prevén derechos para personas como nosotros. Entonces, esto va más allá del ámbito de los estados. Son tratados sobre los que se expresan, sobre los que expresan opinión todos los clásicos del mundo de los tratados. La Comisión de Derecho Internacional, la Corte Internacional de Justicia, otros estados, etc. Pero también son tratados respecto de los cuales se manifiestan otros actores, como las organizaciones no gubernamentales, los órganos de tratados del Sistema de Naciones Unidas, las cortes regionales de derechos humanos aquí, allá y del otro lado, los procedimientos especiales, etc. De esta forma, la vida de los tratados de derechos humanos deambula entre la Convención de Viena y el ancho mundo del derecho de los derechos humanos en lo universal y en lo regional. Y por si esto fuera poco, en una lectura un poco más moderna si quieren, los tratados de derechos humanos también podrían ser definidos, como diría Stephen Krasner, como regímenes. Los tratados de derechos humanos entran en esa definición del régimen como un conjunto de principios implícitos y explícitos, de reglas, de normas, de procesos de adopción de decisiones, alrededor de los cuales convergen las expectativas de ciertos actores en un área determinada de las relaciones internacionales. Ustedes recuerdan que esta teoría del régimen es algo que sale de las posiciones liberales en materia de relaciones internacionales, y básicamente ahí apunta a los institucionalistas, aquellos que creen que las instituciones internacionales tienen efecto en la conducta de los estados. Lo importante de pensar en los tratados de derechos humanos como tratados que generan un régimen es que básicamente llaman a la cooperación de los estados, pero también involucran un mundo de actores mucho más amplio, que generan un derecho derivado, y todo esto va conformando esa vida de los tratados de derechos humanos. La primera gran aparición en escena, si ustedes quieren, de los tratados de derechos humanos es la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el año 51 sobre las reservas a la Convención de Genocidio. Nosotros recordamos que esa opinión consultiva fue pedida para que el secretario general supiera cómo caracterizar los instrumentos de adhesión o de ratificación, y que la fórmula que de allí nace es que cuando un tratado nada dice, la reserva tiene que ser compatible con el objeto y el fin del tratado. Pero en realidad, a los fines de lo que estamos hablando acá, a mí me interesa más hablar de los fundamentos que llevan a la Corte a hablar del objeto y el fin. Y es que la Corte tiene un par de párrafos en esa opinión consultiva que debo confesar que me encanta, dos partes de la opinión consultiva, en la que dice que la Convención de Genocidio incorpora principios que son reconocidos por todas las naciones civilizadas como obligatorios para todos los estados, incluso sin ninguna regulación convencional. Que se ha pretendido que fuera una convención de alcance universal y que su finalidad es puramente humanitaria y civilizadora. Que los estados no obtienen ventajas ni desventajas ni intereses propios, sino que persiguen interés común. Que la intención de Naciones Unidas fue la de condenar y sancionar el genocidio como un crimen de derecho internacional que supone la denegación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros, lo que conmueve la conciencia de la humanidad, resulta en grandes pérdidas humanas y es contrario a la ley moral y al espíritu y los propósitos de las Naciones Unidas, como surge de la resolución 96 Romano I de la Asamblea General.
Esto es como una parrafada bien importante de la Corte, allí, muy temprano en la vida de las Naciones Unidas. Lo primero que la Corte dice, miren, esto le llega a todos, aun cuando no sean partes de la Convención. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo se hace para que esto que fue escrito con texto convencional se haya transformado en algo obligatorio para terceros estados? Tiene que ser por la formación de una costumbre, digo, algo que pensemos que era una sumatoria de principios generales uno detrás del otro enhebrados. Pero básicamente es porque hay que pensar que hay una norma consuetudinaria que establece que el genocidio está del mal costado de la historia y que esto no es aceptable. Lo cierto es que la Convención de Viena tiene su fórmula para esto, está en el artículo 38. Las normas de un tratado se pueden transformar en obligatorias para terceros estados por la formación de una costumbre. Pasó con la Convención del Mar, pasó con la misma Convención de Viena. Tengo mis dudas de que haya pasado con la Convención de Genocidio, pero bueno, la Corte dice que esto es vinculante más allá de un vínculo convencional. En alguna publicación anterior yo dije que creía que aquí la Corte estaba haciendo una auténtica política judicial, que la Corte se estaba asumiendo como el Tribunal Judicial Principal de Naciones Unidas a 5 años del final de la guerra, y que entonces estaba haciendo, y le tomé prestada una expresión a Ronald Working, a moral reading of the UN Charter, ¿no? Es decir, como que la Corte decidió, yo estoy acá y si no sirvo para decir que esto es algo que es condenable, ¿para qué me pusieron como Corte Internacional de Justicia en este nuevo orden jurídico internacional? Y me parece que algo de eso hay cuando uno después sigue buscando las normas de Jus Cogens, erga omnes, etc. Pero bueno, la Corte dice, esto obliga. Después dice, no hay sinalagma, o sea, aquí no hay prestaciones recíprocas, hay intereses comunes. Y esto de que no haya sinalagma es interesante, porque la Corte aquí se está adelantando al instrumento que por tradición habla, y disculpen la barbaridad que les va a sonar a sus oídos, de la unilateralidad de los compromisos asumidos en el tratado, que son los comentarios a los convenios de Ginebra de 1949 sobre el derecho internacional humanitario. En los comentarios del 52, Jean Pictet dice que en los convenios, y es una mala traducción, pero dice, no se trata de un contrato de reciprocidad, sino más bien de una serie de compromisos unilaterales solemnemente asumidos frente al mundo. Esa unilateralidad de la que Jean Pictet habla, y que después va a seguir con los convenios de Ginebra de derecho humanitario, la va a hacer suya la Comisión Europea la primera vez que tenga que hablar de esto, que es una decisión en un caso entre Austria e Italia en el 61, y luego, para el continente nuestro, la va a comprar y la va a repetir la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 2 del 82 sobre las reservas. O sea, que los tratados de derechos humanos no suponen relaciones entre estados determinadas por el sistema de que uno tiene que cumplir lo suyo para que el otro pueda cumplir su parte, es algo que queda establecido allí desde 1951. Y recordemos que en ese momento el único tratado de derechos humanos propiamente dicho en vigor era el Convenio Europeo y estos 4 convenios de Ginebra del 49. Esta unilateralidad también es la que tiene en cuenta el artículo 60, párrafo 5 de la Convención, cuando dice que la terminación de los tratados por un incumplimiento grave, por una violación grave por una de las partes, no autoriza a dar por terminado un tratado de aquellos que tengan carácter humanitario, y especialmente dice, refiriéndose a la Convención 4 de Ginebra del 49, aquellos que prohíban las represalias contra las personas protegidas. Digo, esto que fue una propuesta de la delegación suiza en la conferencia del 68, en la primera parte de la conferencia de Viena que llega a la adopción de la convención, estaba pensado solamente para los tratados de derecho internacional humanitario. Y al día de hoy está generalizado para cualquier tratado de derechos humanos. Digo, la violación por una de las partes en el tratado no autoriza que ninguna otra sienta que tiene la libertad de poder irse. Y otro elemento más de esa unilateralidad
es esto que les comentaba al principio, que el tratado es internacional en su aplicación. O sea, que el tratado no prevé derechos y obligaciones para los estados, sino más bien obligaciones para los estados y derechos para personas como nosotros, lo cual hace que si un estado se va de un tratado, lo que no está previsto, ya vuelvo con esto, los derechos igual quedan en cabeza de las personas. Es decir, el tratado es como si fuera una suerte de volquete, ¿no? Que viene encima de un pueblo, se abre, caen los derechos, cerramos el tratado, nos llevamos el volquete, pero los derechos quedaron allí, en esa población. Y eso está señalado en una observación general del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, en el que se habla de la continuidad de las obligaciones, ¿no? Tratando de no emularlo a Gerardo Bompadre, pero diciendo algo parecido. Yo me acuerdo que cuando estaba directora de Derechos Humanos en la Cancillería, para decir Silvia, ¿te acuerdas? En los años fines de la década del 90, Trinidad y Tobago decidió que se iba de la Convención Americana por un tema con los condenados a muerte, que, bueno, los querían ejecutar con menos peso de conciencia que estuvieran en la Convención Americana. Y esto pasó en plena Asamblea General de la OEA. Y el jefe de gabinete del canciller Vitela llama a la DIGU y dice, ¿qué hacemos? Pasa esto, el canciller quiere saber si tiene que decir algo especial. Y todo el mundo miraba como diciendo, a ver, ¿qué decimos? Y a mí se me ocurrió, y nadie me dijo que no lo hiciera, le digo, dígale al canciller que le recuerde a Trinidad y Tobago que con o sin tratado van a tener que cumplir con los mismos derechos. Digo, la verdad que era lo que todos pensábamos. No creo que ninguno hubiera tenido leída la observación general del comité, pero esto era exactamente así. Así que ese carácter unilateral de los tratados de derechos humanos, que son básicamente compromisos erga omnes frente a la humanidad, es una de las cosas que los distingue. La otra, como dijo Omar, son las reservas, ¿no? Que es un tema con el cual uno tiende a ser demasiado grave con los estudiantes, incluso en alguna época en los exámenes de ingreso al ISEN, etc. Pero bueno, las reservas tienen un régimen y las reservas, el criterio de reservas se adopta a partir de la Convención de Genocidio, la compatibilidad con el objeto y el fin. Si uno piensa en un órgano clásico como la Comisión de Derecho Internacional y apunta a la guía práctica sobre reservas que compiló Alain Pelé en el 2011, lo que allí se dice es que los órganos de control de los tratados de derechos humanos pueden apreciar la validez de las reservas, pero a los solos efectos jurídicos del acto que contiene la apreciación. Que esa capacidad cohabita con la capacidad de los estados y la capacidad de la organización, OEA, ONU, Consejo de Europa, en su caso. Esto es lo que decía Alain y que la Comisión bendijo, pero fue lo que causó un poco de horror en el mundo de los derechos humanos, que es casi un mundo muy especial. El mundo de los derechos humanos tenía previsto desde el año 94, en una observación general del Comité de Derechos Humanos, que en realidad la política onusiana era pedirle a los estados que levanten las reservas, de manera de que hubiera una integralidad de contenidos para la mayoría de los estados del mundo. Cierto es que también recordaban que no se admitían reservas para las normas de derecho consuetudinario, que no se podían formular reservas para normas que fueran consideradas ius cogens, no sé, prohibición de tortura, prohibición de genocidio, etcétera. Ni tampoco se podían formular reservas para las obligaciones básicas, respetar los derechos humanos, garantizar su goce y ejercicio a las personas bajo su jurisdicción y adoptar medidas. El Comité de Derechos Humanos se asumía como el que iba a evaluar la legalidad o la ilegalidad de las reservas que se formularan, pero cierto es que en ese proceso entran a tallar también otros actores, como los estados que están en la audiencia del comité, como otros órganos de tratados que pudieran tener que ver con eso, como la sociedad civil a través de las ONGs, y allí se produce algo que uno podría analizar de dos modos. En la doctrina, si uno quisiera tomar una posición como la de Harold Coe, que habla del Transnational Legal Process, uno podría decir que hay todo un proceso por el cual se interactúa para hacer, interpretar, aplicar e internalizar el derecho internacional, en este caso internacional de los derechos humanos. Pero por el otro lado, uno podría tomar la Convención de Viena, artículo 31,
párrafo 3 y decir, bueno, recordemos que junto con el contexto hay que tener en cuenta todo acuerdo ulterior entre las partes sobre la interpretación del tratado y toda práctica ulteriormente seguida por las partes en la aplicación del tratado, por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de esa interpretación. O sea, con Convención de Viena o sin Convención de Viena, parecería que podríamos llegar más o menos al mismo lugar. Dos cosas más, y con esto quiero cerrar porque no quiero extenderme. La primera es que si algo le faltaba a los tratados de derechos humanos era una suerte de ciudadanía de primera. Los tratados de derechos humanos nunca fueron considerados en el mundo internacional en un mismo nivel que las convenciones de Bar, los tratados de desarme u otras cosas. Estos son tratados que por el mundo especial y endogámico del que salieron, que siempre se aferraba a ellos para ser los únicos intérpretes, parecieron ser tratados de otros y no los tratados que manejaban las cancillerías en general. Sin embargo, esa ciudadanía se obtuvo no hace demasiados años y se obtuvo por la vía que había que obtenerla, que era a través de la Corte Internacional de Justicia. Cuando en el 9 de julio del 2004 la Corte Internacional de Justicia da su opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas para los estados respecto del muro construido por Israel en territorio palestino ocupado, la Corte aplica Convención de Viena a los tratados de derechos humanos y lo hace con una claridad meridiana. Dicen, miren, por ahí está el artículo 28 que habla de la aplicación territorial de los tratados y dice que un Estado es responsable por un tratado por todo el territorio que controle. Bueno, fíjense que el cuarto convenio de Ginebra sobre protección de la población civil fue ratificado por Israel y el Comité de Derechos Humanos ha señalado que los tratados de derechos humanos se aplican más allá de la jurisdicción nacional si es que un Estado está ejerciendo algún tipo de jurisdicción, nadie determina si es legal o ilegal, fuera de su territorio. Y entonces en 2 segundos decidió que para poder evaluar el régimen jurídico aplicable a las consecuencias estas de la construcción del muro, tenía que tener por cierto que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Derechos del Niño y el cuarto convenio de Ginebra del 49 sobre protección de la población civil, todos resultaban aplicables en territorio palestino ocupado a partir de la ratificación del Estado de Israel. Además, en esa opinión consultiva, la Corte utiliza el material que producen los procedimientos especiales de derechos humanos, el Comité sobre las Prácticas Israelíes en Territorio Ocupado, etcétera, y los propios relatores sobre una enorme cantidad de temas como insumos sobre los cuales va a basar sus consideraciones de derecho. Y un año después, en el 2005, en el fallo sobre las actividades militares del Congo contra Uganda, la Corte va a declarar por primera vez en su historia la violación de un tratado de derechos humanos puro y duro. Antes lo había hecho con la Convención de Genocidio en los casos de la antigua Yugoslavia, pero convengamos que la Convención de Genocidio podría haber jugado en más de una categoría en este mundial de tratados. Así que yo creo que esta vuelta que acabo de dar es simplemente para decir que es muy difícil poder tener opiniones ciertas sobre tratados de derechos humanos si uno no considera la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Pero al mismo tiempo también el solo considerar la Convención de Viena y no entrar a las especificidades del mundo de los derechos humanos nos deja muy a mitad de camino en la explicación. 19 minutos 32 segundos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctora Pinto. Les agradezco a los expositores por estas intervenciones tan nutritivas e interesantes. Ahora vamos a dejar un brevísimo espacio para preguntas porque nos hemos extendido un poco más de lo previsto y nos vamos a ceñir, los invito a formular preguntas que sean estrictamente jurídicas y relativas a las exposiciones de nuestros disertantes invitados. De lo que he podido leer, no sé si estás... Tiene mi pregunta. Perdón. Bueno, porque yo me voy a encargar, y las preguntas les pido que las formulen a través del chat, si es posible. Gracias.
Silvia Mérega formuló una pregunta relativa a la práctica argentina en materia de acuerdos celebrados en forma simplificada. Si el ministro Bompadre sigue en línea, ahora lo perdí en la pantalla, pero si quiere hacer alguna reflexión respecto de la práctica argentina en los últimos 10 años o algún comentario en relación a este tipo de práctica, le cedo la palabra. Y si no, continuamos con otra pregunta. Sí, gracias, Aldana, acá estoy. Bueno, a ver, mi presentación estuvo básicamente concentrada en los aspectos prácticos. Y tal vez el tema o la categorización de acuerdos en forma simplificada puede llegar a tener un interés más académico que práctico. ¿Y por qué digo esto? Porque los efectos jurídicos y valor normativo son idénticos a los demás tratados. Por lo poco que he podido investigar en estos días sobre esta temática, bueno, entiendo que la doctrina no está uniforme en qué se considera un acuerdo en forma simplificada. Son aquellos que prescinden de la aprobación legislativa, son aquellos en los que se manifiesta el consentimiento en obligarse junto con la firma. Entonces podemos decir que se autentica un texto y se manifiesta la obligación de obligarse en el mismo acto y en el mismo momento. Es una discusión donde, repito, tal vez tenga un interés genuino desde otra perspectiva, no tanto desde lo práctico, que es el objeto de mi presentación, y especialmente teniendo en cuenta que los efectos jurídicos de este tipo de tratado y su valor normativo es idéntico a los demás tratados. Muchas gracias, ministro, por sus clarificaciones. Aquí voy a compartir una intervención del colega de Córdoba, Cristian Sommer, dirigida a la doctora Mónica Pinto, en relación a la práctica ulterior por los estados en la interpretación de los tratados de derechos humanos. Él nos comparte si hoy la incidencia de esa interpretación no es tanto la estatal, sino a través de las cortes u órganos de control de esos tratados. Doctora Mónica Pinto, no sé si quiere hacer algún comentario al respecto. Tiene el micrófono silenciado, doctora Pinto. Sí. Gracias por la pregunta, Aldana, gracias por la pregunta, Cristian. Yo no sé si es cierto que en la medida en que los tratados de derechos humanos son tratados que tienen que ser aplicados en los ámbitos internos, hay una obligación de los estados que se asume en el tratado de que esto sea así. Es cierto que hay una práctica judicial que hay que tener en cuenta, que es lo que pasa con los tribunales de justicia de un país en la aplicación de esos tratados. De todas formas, no sé si esto, yo no estoy tan segura que uno pudiera decir, y estoy inventando, que porque hay, 70 estados cuyos tribunales aplican un tratado de derechos humanos de una manera X, Y, que uno podría decir que aparentemente no salen de una correcta interpretación del tratado, podría pensarse que esa es una nueva aplicación del tratado. Y no puedo evitar dejar de hacer este comentario. Yo siempre me acuerdo que Julio Barbieri, que fue uno de los tipos que mejor trabajó el derecho internacional en nuestro país, y parezco Hortensia diciendo esto, pero bueno, sigo con los homenajes. Julio a veces me miraba y me decía, a ver, ¿de qué lado hay más? ¿De qué lado hay más gente? ¿De aquellos que están tratando de llevar a cabo una práctica que va a sustituir la práctica actual del tratado? ¿O esos que están llevando a cabo esa práctica en realidad están construyendo una práctica violatoria del tratado? La violación del tratado y el reemplazo de la práctica actual por una práctica nueva tienen un límite muy finito, que es el límite que hay que saber encontrar. Así que yo sí creo que la forma en que los estados, los tribunales de los estados apliquen los tratados ha de ser tenida en cuenta, porque a veces esto ayuda. De todas formas, no me queda claro que esto haya sido un elemento determinante. Sí, un elemento más que se pueda sumar en una decisión sobre un modo de aplicación del tratado.
pero no creo que ella por sí sola sea determinante. Y por otro lado, si bien es cierto que el Estado incluye al Poder Judicial, no es menos cierto de que hay una libertad, una independencia por parte del Poder Judicial que no necesariamente está a lo que las cancillerías pueden sugerir, incluso en una presentación espontánea ante los tribunales. Y para esto no miro la Argentina, miremos los famosos memos del Departamento de Estado ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Digo, muchas veces la Cancillería ha dicho hay que ir por acá, y la Corte ha ido por un lugar absolutamente distinto. Muchas gracias, doctora Mónica Pinto. Dado que el tiempo es tirano, voy a hacer la última pregunta, que es la que formula el embajador Candiotti, que está dirigida al ministro Bonpadre, y que es interesantísima porque es relativa a la práctica argentina, ¿no?, en materia de tratados. Así que si me permite, ministro, le voy a leer la pregunta del embajador Candiotti. ¿Cómo se monitorea en la práctica la formulación de reservas y objeciones de otros estados a los tratados en que la Argentina es parte? Bueno, muchas gracias al embajador, a quien le mando un saludo muy especial, a quien quiero mucho y de quien tanto he aprendido a lo largo de toda mi carrera, desde que era tercer secretario y compartí con él la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, y 5 años y medio maravillosos en la Embajada en Canberra. Básicamente ese monitoreo se hace a través de las comunicaciones que recibe la Argentina de los depositarios de los tratados internacionales, donde evidentemente los depositarios comunican a las partes en los tratados reservas y declaraciones que hacen las demás partes, incluyendo obviamente aquellas que se refieren a la República Argentina. Esto es algo que vemos, digamos, no solo limitado a la Argentina, sino a todas las partes referido con relativa frecuencia. Muchas gracias. No se escucha. Aldana, estás silenciada. Ay, perdón. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. A veces las computadoras nos juegan malas pasadas en estos nuevos formatos. Todos estamos aprendiendo a comunicarnos de esta manera, así que les pido disculpas por la desprolijidad. Estamos cortos de tiempo y entiendo que es un tema que da para no hacer un seminario, un máster, un doctorado en Derecho de los Tratados, pero nos hemos extendido más de la cuenta. No quiero dejar de agradecerle a todos los participantes y cederle la palabra a las autoridades del CARI por si quieren hacer agregar algo en sus intervenciones. Pero antes de retirarme, bueno, agradecerle a los expositores por la gentileza de compartir sus experiencias y conocimiento en esta temática tan importante y tan relevante para las relaciones internacionales, y al CARI en particular por dar este espacio para el Instituto y para fomentar este tipo de actividades de diseminación del derecho internacional. Adalberto o Gladys, no sé si quieren tener alguna palabra para concluir. Sí. Hablás primero vos, Gladys, por favor. Sí, doctora Sí. Gladys. No sé si me escuchan. Bueno, porque he tenido toda clase de problemas con esto. Les agradezco muchísimo a los participantes, a todos los que han intervenido, y solamente quería acotar algo con relación a la conducta ulterior de los estados. Yo el año pasado hice un trabajo para los libros esos que publicamos anualmente en el instituto, y justamente trabajé sobre ese tema. Y vi que era muy importante la aplicación ulterior de los estados en la interpretación evolutiva, sobre todo en materias nuevas como el derecho ambiental y el derecho de los derechos humanos, porque si no, cada vez que evoluciona algún término,
habría que cambiar el tratado. Y eso fue permitido justamente, la riqueza de la Convención de Viena, justamente por ese principio de la práctica ulterior de los estados. Nada más, eso quería decir siempre. Y muchas gracias por todo, doctor Rodríguez Giavarini. Sí, muchísimas gracias. Ha sido un placer acompañarlos y aprender tanto. Tanto Álvarez como Bompadre como Mónica Pinto confirman la visión de Carlos Manuel Muñiz de crear el Instituto de Derecho Internacional, el primer instituto de los dos que hay en la casa, de los tantísimos grupos y comités, pero con jerarquía de institutos, hizo muy bien en poner el Instituto de Derecho Internacional. La tradición argentina, en última instancia, lo dice un ciudadano del común y para colmo economista, con todas las limitaciones de seguir el nivel de la conversación de ustedes, muestra por qué la Argentina dio prácticamente próceres en el derecho y que han hecho en la escena internacional un papel tan destacado que no tengo duda que se mantiene esa tradición tan en alto con gente como ustedes. Realmente me emociona como presidente de la casa, pero les insisto, como ciudadano del común, ver qué calidad intelectual tienen todos ustedes en orden a defender el interés nacional. Porque en última instancia, el derecho de cada uno de nosotros, los derechos individuales, los derechos humanos, nuestra vida en última instancia depende de cómo ustedes nos defiendan en el plano tanto nacional, pero sobre todo en el internacional. Así que un profundo agradecimiento para ustedes que siguen trabajando así en esta casa. Mónica, que hace un poco de tiempo que no la veía, dijo algo que me emocionó mucho respecto de Candioti. Compartimos la sensación, Mónica. Tuve el honor de tenerlo a Candioti a mi lado en la Cancillería como secretario de Estado. Y la verdad, lo bueno de las oportunidades que nos da muchas veces la función pública es tener al lado a gente que nos enseñe tanto, ¿no? Y realmente todos ustedes, y ahora en el CARI, sigo comprobando eso, que las reservas de la Argentina no permiten la desesperanza. La verdad, uno se alegra enormemente de que la sociedad civil siga tan vital, defendiendo los valores democráticos, los valores institucionales, todo eso que hemos construido entre todos. El CARI es la casa para hacerlo. Y seguro que hay muchísimos más lugares, pero el CARI es un lugar donde siempre ustedes van a tener una voz autorizada y un lugar para ocuparlo con plenitud. Y de nuevo les agradezco y muchísimas gracias, realmente. Gracias, Gladys. Gracias. Nos vamos. Muchas gracias. No nos vayamos tan de golpe. Muchas gracias a Mónica, a Alberto y a Hacía mucho que no te veía, Enrique. Realmente. No te veíamos, Enrique. Los expositores brillantes. Ya que estoy, le mando un abrazo a Agustín Blanco Bazán, que lo veo ahí. No sé si está en Londres o dónde está, pero le mando un abrazo fuerte. Yo también otro para vos. Ustedes. Estoy en Londres, en casa, y aprovechando esta oportunidad de comunicarme con todos. Muchas gracias. Qué bueno. Muy lindo verlos a todos y muchas gracias. Gracias. Gladys, tuviste un aula de 163 personas. Mirá lo que es esta aula virtual. Pero ella es muy convocante. Gladys es muy convocante. Felicitaciones. Felicidades. Es estimulante para hacer otras reuniones cada tanto, porque claro que sí. Adentro del CARI no cabe. Sobre todo que no me tengo que fijar de la lluvia, de la sudestada, porque cada vez que eso está ayudando, no va a asistir nadie, así que me puso muy contenta. Esto digo, que haya sudestada, no me importa. Un beso, Gladys, gracias, querida. Bueno, gracias. Me voy a... Chao, cariños. Chao, saludos. Saludos. Un abrazo para todos, gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego para todos. Chao, Veámonos pronto. Chao, buenas tardes. Muy lindo, chicos, gracias. Bien, Aldana, muy bien. Gracias.